posición en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios al que cree en él. El que no cree no se da cuenta de ese poder que está en el Evangelio de Jesucristo. Es para todos, pero como no todos creen, no todos siguen a Cristo, pero es para todos. Lo aprendes, lo enseñas, lo defiendes. Y alguien diría, pastor, ¿y no se puede defender solo el Evangelio? Claro que sí, Dios tiene poder. Pero una vez que tú lo aprendes, lo enseñas y lo defiendes, así como me oye, por su gracia yo estoy aquí, por su gracia y su favor. Y pudiste en esta vida quizás haber echado broma, pudiste haber fallado muchas veces, pero por su gracia le hemos podido conocer. Y es un privilegio conocer de Jesucristo. Hermanos, somos en la tierra más de 8,000 millones de personas. Y tan solo una cuarta parte se dice que conoce de Cristo verdaderamente. No es que haya terminado de conocer a Cristo, porque nunca terminaremos nosotros de conocer, tan solo conocemos un pedacito y seguimos conociéndole. Pero es un privilegio si tú conoces de Cristo. Y gloria al Señor. Usted está en ese grupo selecto, digámoslo así. Muchas personas se confunden, están confundidos por flojera espiritual. Flojera. O sea, aunque sabemos cómo, tenemos las herramientas, tenemos la palabra, incluso hasta en el teléfono, flojera. Para más tarde, para mañana, lo que puedes hacer hoy y no se hace. Y entonces las personas se desenfocan muy fácil. Cualquier cosa lo saca, se distraen. Ocurre en los cristianos. Estoy hablando de gente que conoce de Cristo. Y al distraerse, se desvían. Cuando tú vienes a ver, estás más frío que una panela de hielo. Desviado. Flojera espiritual. Falta de profundidad. O sea, conocemos algo de Cristo, pero no profundizamos en la palabra. Terrible. Para el cristiano eso es terrible. El apóstol Pablo tuvo que defender el Evangelio. En la región de Galacia había un grupo de personas que fueron a atacar el Evangelio de Jesucristo. La carta a los Gálatas nos enseña esto. En el versículo 7 del capítulo 1 dice: no que haya otro, se refiere al Evangelio. Usted ha escuchado que la gente hoy en día se inventa unas cosas, se inventan, bueno, todo lo que usted ya conoce, sectas, pero ahora hay quien predica y que Dios es madre. ¿Lo ha oído? Bueno. Y te mencionan pasajes del Nuevo Testamento. Y si la persona está en esa flojera espiritual, rápido lo van a distraer. Bueno, Pablo en Gálatas 1:7 escribe: no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban cuando te vienen a llenar la mente de cosas raras, que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y por eso hay una lista de cosas que presentan como la iglesia de Cristo. No son. ¿Cuál es el termómetro? La palabra de Dios. ¿Cuál es la guía, el manual? La palabra de Dios, lo que Dios habla. Y Pablo tuvo que enfrentar a esta gente. Los Gálatas, las iglesias que estaban en la región de Galacia, fueron asediados por hombres de la circuncisión. La circuncisión era como la puerta de entrada para toda la ley. Y gente que estaba ya en el cristianismo como tal, fueron sacados por hombres de la circuncisión que se mostraron como cristianos. Ellos eran nuevos, los Gálatas, y por eso más fácil fueron asediados. El mundo hoy ataca a la iglesia, seduce a la iglesia con unas cuantas cosas que tienen que ver con tu pasado y te quieren mostrar la religiosidad de esta forma. Tú puedes conocer de Cristo, pero se vale hacer esto y se vale esto otro. Tranquilo, tú puedes ser light, tú puedes vivir la vida loca o loco, como quieras. Y no hay problema, chamo. No hay problema, chibolito. Así dicen. Ahora, ¿te vas a dejar? ¿Te vas a dejar confundir? Se vale esto, se vale aquello. Oye, si tú eres la iglesia de Cristo, eso tiene que ver con santidad. Aunque hemos sido pecones y luchamos contra eso, pero no te puedes dejar. ¿Le agradas al Señor? Mira, hermano, más allá de esa vida pecaminosa que muchos de los que estamos acá hemos tenido, hoy, ¿le agradas al Señor? Y tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Entonces cuida eso. Cuídalo. O sea, más o menos es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Oye, cuida, que no vengan a sacarte, a llevarte para donde estabas. Y era lo que ocurría ahí. Si permaneces en la palabra, vas a vencer. Tienes autoridad. La autoridad te la da Dios en su palabra. No es el pastor. Oye, que el apóstol tal. No es eso. Es la palabra de Dios predicada por hombres de Dios. Ahí está la autoridad. Y si permaneces al pie de la letra. Claro, es una lucha, es un batallar que tenemos, pero Dios sabe y está contigo en esa batalla. Atiende esto. Más allá de las luchas, atiende lo que dice su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, toda la palabra. No fue que se le ocurrió esto a Pablo, o se le ocurrió esto a Pedro. Ay, este Jonás sí era loco y escribió esto. No. Todo, de principio a fin, dice ahí que es inspirada por Dios. Me va a enseñar
Me va a sacudir cuando debo cambiar algo que ha sido mi argumento de por vida, y viene el redarguir del Espíritu de Dios y te cambia quizás lo objetivo que pudiste haber sido aquí y te muestra la verdad que está por la palabra. Te corrige, te instruye, dice ahí, en justicia. Cuando tú llegas a Cristo, la justicia es Cristo. La rectitud es Él, rectitud moral. Y yo empiezo a vivir en la salvación que es mi Señor Jesucristo, en la justicia de Él. Eso me lo instruye la palabra. Ahí está la unanimidad del cristiano. Un cristiano en China, otro en Caripito, otro en Huancayo, en Marinita, sí, allá en la vereda aquella, en la avenida principal hacia arriba. Ese cristiano es unánime a la palabra de Dios, unido a Él, unido cada uno de nosotros que está en la palabra. Y pensamos igual. Doctrinalmente pueden haber algunas cosas que quizás nosotros aún en ese aprendizaje, pero el fundamento de la enseñanza de Cristo es igual donde estés. Ese fundamento. Y ahí nuestra unanimidad. Y ahí mi posición. Y ahí no te mueve el mundo. No te va a mover. No te puede mover. Hermanos, cuando la palabra de Dios me enseña que vino el Espíritu Santo, ya Cristo ha subido al cielo, terminó su misión, ahora es el Espíritu Santo que va a estar con nosotros. Y ahí hay una enseñanza en un versículo muy determinante. Hablo de Hechos capítulo 2, versículo 1. Está la iglesia iniciando, 120 personas en un lugar como este, así como estamos ahora, y dice el versículo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y lo he hablado otras veces y debo recordarlo hoy. Usted puede estar en el Estadio Nacional o en el Olímpico de Caracas, no sé, en el Santiago Bernabéu, y hay 40, 50, 60 mil personas que están juntos y pudieran estar quizás unidos. Dígame si juega Venezuela en San Cristóbal, en Pueblo Nuevo, y el estadio full, y jugamos contra Colombia, que le tenemos siempre ganas. El estadio completo, así hayan colombianos, tendrán que estar callados, y estaríamos unidos por la Vinotinto. Mis respetos a Colombia, claro que sí, pero en el fútbol no mucho. Mira, hermano, no es lo mismo 20, 30, 50 mil personas o 10 personas unidos en pro de algo aquí en la tierra muy terrenal y celebra los goles. No es lo mismo a cuando un hermano, otro hermano, el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, Dios en el trono, su Hijo a su diestra, su palabra hablada y escrita, todos juntos, unánimes,
todos en pro de lo que está escrito ahí. O sea, la unanimidad del cristiano es esa. El poder del acuerdo, la unidad del cristiano es lo que está escrito ahí. Y esa es la iglesia que Cristo quiere ver, la que está en su palabra. Y ahí, lo que ocurrió en Hechos 2:1 es como que ocurriera hoy. Ellos juntos esperaban la promesa. El Espíritu Santo vino y mora en nosotros. Por lo tanto, es lo que nos une. ¿Quién nos une? Revelación a lo que está escrito, entendimiento a lo que está escrito, iluminación a lo que está escrito, lo que Dios habla. Por ahí camino, por ahí entendámoslo. La iglesia, aquella, nosotros, los apóstoles, aquella vez y de ahí en adelante, cada predicador con la iglesia. Pablo no estaba en Hechos 2, aparece luego en el libro de los Hechos, pero con el mismo que vino ahí fue el que vino a Pablo, el Espíritu Santo, mostrándole a Cristo. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas como 15 años después de conocer a Cristo. O escribe unas cosas que refiere él como unos 14, 15 años después de conocer a Cristo. Y él está escribiendo sobre algo que ocurrió en Antioquía. Antioquía era el centro cristiano en aquellos tiempos. Había desplazado a Jerusalén. Llegó a ser Antioquía ese centro de evangelismo, digámoslo, mundial. Pablo fue el apóstol a los que no eran judíos por Cristo. O sea, los que no eran judíos cristianos se llamaban gentiles. Tú tienes cara de gentil, igual que yo, somos gentiles. Y Pedro fue el apóstol a los judíos cristianos. Pedro tuvo un episodio en Antioquía, Pedrito, y le estaba yendo bien en Antioquía, pero algo le ocurrió a Pedro. Y lo que se narra ahí es de lo más trascendental que conseguirás en el Nuevo Testamento. O sea, hay una situación muy fuerte a nivel de la iglesia de Cristo, del Evangelio, ocurrió ahí. Y es lo que Pablo nos narra en esa carta de Gálatas. Cuando un hombre de Dios comienza a desviarse. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre eso? Un hombre de Dios comienza a desviarse. Y quiero que me puedan oír lo que está en esa carta de Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 16. Preste atención lo que dice, lo que está escribiendo Pablo. Oigámosle. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí hay dos apóstoles, uno con más experiencia que el otro. Pedro, enseñado por Jesús. Solo quiero que te imagines el cuadro. Pedro enseñado por el mismo Jesús en persona. Si usted piensa en un apóstol, él salido, o metido, como tú lo veas, sobresaliente, leyeron las llaves del reino, siempre estaba ahí, en la crema. Jesús se volteaba y estaba Pedro. Un voluntario, y Pedro era el primero. Jesús preguntaba: mire, ¿quién de ustedes? Y todos volteaban a ver a Pedro porque era el que iba a hablar. ¿Quién puede negar que Pedro fue enseñado por Jesús? Usted ha oído en estos tiempos se pregunta: ¿y quién lo discipula a él? ¿Jesús? ¿En persona? Más experiencia, oportunidades había tenido Pedro. Pedro, comenzando el ministerio, sanó a un cojo. ¿Cuántas cosas no hizo Pedro? Dios a través de Pedro ganó 3,000, ganó 5,000, ganó multitudes. Impresionante. Usado con poder y gloria. Espiritual ese Pedro. Hechos lo narra cuando él fue a Samaria, ellos imponían las manos. Era tanto el poder de Dios que el loco Simón quería de ese poder, el mago. Digo loco porque se la daba el loco, vivo, de baracho. Y Pedro usado por el poder de Dios. Pero Pablo lo resistió. Pablo era más nuevo que Pedro. Lo resistió. ¿Cómo es eso? Bueno, Pedro había vivido unos días, tenía días viviendo como gentil. Pedro era judío y medio, pero tiene un tiempo viviendo como gentil, comiendo como gentil. ¿Cómo comen los gentiles? Pues comida de gentil. ¿Cómo come un peruano? Ceviche, pollo con papa, vive en eso todos los días. Emoliente, esas son sus cosas. Gloria a Dios. Y si a un venezolano le gusta, está comiendo como peruano. Se vale, claro. Es como cuando un peruano come cachapa, tequeño, arepa, está comiendo como venezolano. Se vale, pues. Y Pedro comía como gentil, lo dice la palabra, vivía como gentil. Él había venido a Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. La primera Roma, la segunda Alejandría, y Antioquía era la tercera en importancia. Tendría algunos 300,000 habitantes. Era muy comercial Antioquía. Era el centro de la iglesia cristiana. La primera iglesia cristiana no judía fue en Antioquía. Incluso llegó a desplazar a Jerusalén. De este lugar estamos hablando. Y
el libro de los Hechos narra unas cuantas cosas. El libro de los Hechos está escrito en dos partes. La primera parte, Pedro. Hasta el capítulo 11 o 12, Pablo aparece en el capítulo 8 en el principio cuando muere Esteban, luego el capítulo 9 cuando se convierte a Cristo, pero es luego del 12, 13 que comienza Lucas, que es quien escribe, a narrar la segunda parte del libro de Hechos, donde es Pablo, después del Espíritu Santo, a quien más muestra este libro, porque el libro de los Hechos es como el libro de los milagros del Espíritu Santo, de su obrar. En la primera parte Pedro, en la segunda parte Pablo, la iglesia primitiva toda en ese libro, y nos muestra a una iglesia que era muy joven y perseguida. La iglesia de Cristo que muestra el libro de los Hechos, perseguida. Y esa iglesia luchaba por defender el evangelio. La palabra no la tenías como la tienes hoy. O sea, la palabra no estaba escrita. La palabra Dios se la estaba dando a los hombres. Y esa iglesia bregó por defender el evangelio y la unidad en Cristo. La unidad, o sea, mantenerse unidos. Nuestra unidad es en Cristo y en su palabra, con su espíritu. Hoy nosotros tenemos la Biblia que nos debe de alguna forma corregir, instruir, nos debe enseñar. Pero en aquel tiempo hablaba este apóstol de parte de Dios, este otro apóstol de parte de Dios. No era tan fácil la cosa. Tenía su complejidad. Y en Hechos capítulo 10, Pedro en Jope tuvo una visión. Ocurrió algo en casa de Cornelio, pero también ocurrió algo donde estaba Pedro. Y Dios le mostró a Pedro un lienzo con muchos animales que eran inmundos para los judíos. Recuerde que lo de Dios vino a los judíos y luego se extiende a los gentiles. Pero estamos hablando de los inicios de la iglesia. Y Pedro vio todos estos animales y me imagino que Pedro diría, guácala. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. 3 veces se lo tuvo que decir el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro era radicalmente judío. Y los judíos no comen unas cuantas cosas. Pero el Señor le dijo ahí, aquel famoso mata y come. ¿Lo ha oído? O sea, Pedro entendió. Ahí fue donde él entendió. Para eso le vino la palabra. Que no habían más leyes alimentarias que se manejaban en la ley. Las leyes alimentarias que de alguna forma mostraban una diferencia. Judío y todos los demás que no son judíos ya llegaron a su final. Lo entendió Pedro y entendió entonces que el mensaje del evangelio, que Cristo era para todos, que Dios no hace acepción de persona. Pero Pedro tenía que vivir una experiencia para entender esto. Y a partir de este capítulo 10, Pedro caminó para una iglesia amplia donde estuvieran judíos y gentiles. Y se podía comer de todo.
Pero comer todo, para los judíos era sagrado. Si hay algo para los judíos muy sagrado, es lo que comes. No me refiero a comer el alimento espiritual. Para ellos sentarse a la mesa y comer un chancho frito, no, eso no. Para ellos no. Muchas cosas. O sea, el judío es muy fregado para comer. Aún hoy, estoy hablando hace 2000 años. Y esto se lo había revelado Dios a Pedro, un apóstol, para enseñar a la iglesia, para enseñarnos a todos. Cuando Jesús vino a la tierra, unos años antes de lo que les estoy contando, Jesús tuvo enfrentamientos, digámoslo así, o muchas veces los fariseos hablaban de él con respecto a esto, porque le observaban que él no se lavaba las manos para comer, o que se sentaba con este y el otro, que quizás era de buen comer nuestro Señor Jesucristo, parecido a uno que se rió por ahí. Y en Marcos capítulo 2:16 está Jesús comiendo con su equipo y dice ahí, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos eran de lo peor, los que cobraban los impuestos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, o sea, los publicanos eran más que pecadores. Con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Y Jesús, que no se le va una, le dijo, yo vine por gente enferma. O sea, yo vine por gente que me necesita, porque los sanos no lo necesitan. Por lo tanto, como todos me necesitan, yo puedo comer con todos. Ese es Jesús. Más o menos le dijo eso. Si tú no me necesitas, es porque te consideras que estás muy sano. Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros puede decir, ya hoy no necesito a Cristo? Estoy tan sano, estoy tan pleno que no lo necesito. No, usted sabe que hay gente que lo dice. Usted llega a tocarle y usted le dice, quiero hablarle de Cristo. Ah, no, yo primero no puedo, no tengo tiempo. Segundo, anda, predícale a tu mamá que ella sí necesita. Más o menos lo que le dicen a uno eso. Oh, predícate tú mismo, mira cómo estás. Yo no necesito de eso. Así eran los fariseos, los escribas. Y Jesús dijo, yo vine por gente rota, por gente que me necesita. Y como todos me necesitan, yo puedo comer con el que quiera comer conmigo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino para todos. El Evangelio es para todos, pero no todos le siguen. No todos le siguen. Pero había estado bien con los gentiles. Oye, iban al parque, conversaban, se hacían sus parrillitas en la tarde, comía con ellos bien. Pero la Biblia dice que vinieron unos judíos de parte de Jacobo. Jacobo es el apóstol hermano de Jesús. Era como el apóstol jefe en Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén. No quiere decir que Jacobo los mandó, vayan y vigilen a Pedro. Recuerden que nosotros somos cristianos, pero judíos. No. Ellos fueron de parte de Jacobo. Yo creo que es así como cuando alguien dice, yo vine de parte del pastor, que me fíe 10 soles de arroz. Yo ni lo conozco.
Usted sabe que a veces pasa así. Le dijo una vez un muchacho buscando algo en una residencia donde mi mamá era encargada. Él vino a tocar para engañar a la señora donde yo vivía, en una residencia. Mi mamá era encargada, eso fue en Caracas. Y el amigo mío, muy vivo, llegó y dijo: señora, yo vengo de parte de Edgar a buscar tal cosa. Y ella le dice a mi mamá: ¿y usted quién es? Yo soy hermano de Edgar. Iba de parte mía, yo no lo había mandado, era mentira, era a ver cómo sacaba algo de allá, pero él no sabía que se iba a conseguir era con mi propia madre. Así pasa. Estos fueron de parte de Santiago, judíos, y Pedro había estado bien, pero bástase que llegó esta gente. Mira, hermanos, la iglesia de Cristo siempre ha sido asediada por las tinieblas, siempre ha batallado contra obstáculos, siempre ha sido así. Es una lucha que tiene la iglesia de Cristo, y esta no es la excepción. En Hechos 15, Pablo había estado en Jerusalén un tiempo antes de este episodio, y él tuvo que enfrentar una situación como la enfrentarían muchas personas de la iglesia de Cristo. Y en el capítulo 15, el versículo 1 dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermano, ¿está oyendo usted lo que escribió Lucas? Claro, Lucas está escribiendo lo que vio. Unos judíos cristianos están exigiendo circuncidarse. Si no, no eres salvo. Este tipo de cosas tuvieron que ser enfrentadas. Defender al evangelio. Y cuando Pablo conoció a Pedro, ocurrió en Jerusalén, y lo narra Hechos 15. Yo me imagino cuando Pablo llegó y conoció a Pedro: oye, este fue el que Jesús, mi Señor, enseñaba, el que caminó sobre el mar y se hundió. Wow, pero dio unos pasos. ¿Tú te imaginas hoy, Pedro, tomémonos una foto los dos para llevar para allá, para Antioquía? Pedro contándole: sí, vale, aquella vez, en el monte de la transfiguración, yo quería quedarme ahí. Oye, Pedro, yo hubiera estado ahí también. ¿No tomaste una fotico ahí? O sea, Pablo cuando lo conoció, wow, debió haber visto: oye, qué tremendo, de verdad que las experiencias que ha tenido. Pero cómo me hubiera gustado a mí, vale. Y cuando hubo un concilio por enfrentamientos en la iglesia, Pedro tuvo una postura firme en defender la gracia de nuestro Señor, en ir en contra de cosas que querían traer desde la circuncisión al evangelio de Jesucristo. O sea, Pedro tuvo una postura firme. Ahora en Antioquía, después de un tiempo, ¿se va a poner con esto? ¿Cómo se va a poner con esto, Pedro? Oye, ¿y aquella participación que tuviste tú en Jerusalén? Y Pablo se le opuso: no, señor, tú no vas a venir aquí a echarme a perder estos hermanos que tengo acá. Es lo que está escribiendo Pablo en esa carta. Lo está relatando. Pablo enfrentó a Pedro. Oye, esto no es cualquier cosa. Imagínate, dos apóstoles enfrentados. Dijeran esos hermanos hoy: ay, María Santísima. Miren, hermanos,
Yo quiero que usted se imagine a un apóstol desviándose y a otro apóstol corrigiéndole. Sí, Señor. Exhortándolo. ¿Será posible eso hoy? Hermano, si usted hoy en día le dice a una hermana, mire, hermanita, bájese ese vestido. Ya no vuelvo más. No vuelvo más. Hoy en día usted le dice a un líder, hermano, no lo vi en el servicio el domingo pasado. Ya te arruga la cara. ¿Ah? O sea, la cosa soy, un pastor le dice algo a otra persona. No, y no solamente eso. Que vengan a corregir al pastor. Pastor, lo que usted dijo ese domingo no está en la Biblia. Mira, hermanos, hay pastores que le dicen, fuera de aquí, Satanás. Sí, Señor. Ahora te quito la unción. ¿Hay quien habla así? O sea, ¿será posible que hoy un apóstol exhorte a otro apóstol? Si tenemos una unanimidad, que es la palabra de Dios. Imagínate ese cuadro. Dios reveló su palabra, la reveló a hombres. Ayer, en los tiempos de Pablo y de Pedro, se estaba escribiendo. Hoy la tenemos escrita, esa revelación está escrita. Nosotros la tenemos más fácil que ellos. Porque en aquel tiempo alguien puede decir, yo estaba lavando hoy y Dios me mostró esto y voy a escribir mi carta. Oye, ¿usted sabe cuánto loco se levantaría diciendo eso? No estaba fácil eso. Ahora, Dios le dio entendimiento a ellos y nos lo da a nosotros por medio del Espíritu Santo. Pastor, y el que no entienda, métase con Dios. Ay, pero yo no entiendo. Bueno, pero es que debes tener algunas cositas allá adentro. Oye, Dios es Señor de tu vida. Los domingos, pastor. Y ahí entonces, la palabra escribiéndose en medio de ellos y el entendimiento por el Espíritu Santo. Hoy como ayer, recuérdalo siempre, el poder del acuerdo en la iglesia de Cristo. Tiene que haber el poder del acuerdo. No que Dios me mostró, pastor, Dios me mostró. Me tengo que ir no sé para dónde. O al revés. El hombre se va a casar y el pastor le dice, no te casas. Hermanos, debe haber un acuerdo que viene por la palabra de Dios, viene por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el querer como el hacer. Dios puede mostrarle cosas a hombres de la iglesia que van para abrazar al pastor. Pero hay un acuerdo que tiene su fundamento en la palabra escrita. La unanimidad de la iglesia es esa. No es el que más gente tenga, el más famoso, el que más luces tiene, el que más seguidores tiene en las redes. No es eso. Es caminar de acuerdo con Dios, y solamente es posible por lo que está escrito. Cuando aparezca un hombre diciéndole a usted, la unción que tú tienes es por mí, dígale,
Dios le bendiga, hermano. Chao. Porque no es por usted. No es por alguien. Oye, hermano, consígueme a alguien, ni siquiera que haya ido a la cruz, que haya llevado un martillazo en el dedo por usted. ¿No lo consigue? ¿No lo consigue? Usted sabe que hay un amigo mío que le están enterrando a la esposa y él fue y se emborrachó. Y él empezó a decir, llévame contigo. Y cuando se asoma, se cayó ahí encima. Y empezó a decir, no, todavía no. Y eso fue cierto. Borrachito el hombre. Hermanos, ¿quién daría la vida por uno? Jesucristo solamente. Y de Él viene esa palabra en el que está el poder del acuerdo. Ahora, ¿por qué Pablo se enojó tanto? Pablo estaba enojado con Pedro. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha recibido ataques de afuera. Terrible es cuando es de adentro. Lo que ocurre adentro, hermanos, hace más daño. Y era lo que está pasando ahora. Oye, un apóstol enseñado por Jesús y con estas cosas, ¿qué broma es? ¿Cómo lo van a influenciar a él estos judíos que vienen a hablar de la circuncisión? ¿Cómo Pablo, que comía con los gentiles, ahora pone distancia? No, ni me mires. Ya no como más con ustedes. Ya no vivo más con ustedes. O sea, ¿por qué? Porque los judíos que vinieron, que están impulsando la circuncisión, lo están viendo. Es lo que muestra ahí. Hermanos, Pedro había recibido una visión. ¿Usted ha oído hablar de visiones en la tierra? Ay, la visión. Claro, es válido. Hay una visión que vino a Pedro del mismo Jesucristo. Y le habló. 3 veces le habló ahí una visión. Y esa visión no es para el engrandecimiento de los hombres, es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No de un hombre o de otro hombre, es toda la iglesia de Cristo la que es edificada. De eso se trata. Lo que Dios te da, defiéndalo con todo. No solamente hablo de la visión que Dios le dio a Pedro, sino también de esa palabra que escribió Pablo. Hay que defenderlo con todo. Lo que hablamos nosotros de parte de Dios tiene peso. Claro que sí, cuando tú te metes y te preparas en la palabra, por la gracia de Dios, tiene peso lo que tú hablas de parte de Dios. Por eso no puedo estar con sobadera. No, señor. Lo que Dios te da tienes que defenderlo. Esto no se trata de algo, ay no, que lo voy a ver si la gente le gusta. Ay, ¿le gustó la prédica a la gente? No, la gente no le gustó. Ay, me pongo triste. No, señor. A Dios le gusta que tú seas de la palabra, que lo que enseñas es porque lo has creído. Te ha ministrado a ti y otros lo creen. A lo que los otros lo creen, crecen. De eso se trata el evangelio. Y entonces, Pablo, ¿cómo dejarlos? Si los Gálatas habían creído en Jesucristo, ¿cómo los va a dejar? No, llegó el apóstol de Jerusalén. Ay, el apóstol de Jerusalén, tenemos que reunirlo en otro salón. Este salón está muy feo. Tú estás muy feo. Tienes que ponerte pelo. No se trata de eso. Y cámbiate esa ropa. No, hermano, ¿qué es eso? A Dios le gusta el corazón. Entonces, no, pero a él no, al hombre no. ¿Cómo le vas a dar esa comida?
No es eso. Mira, hermanos, Pablo está batallando primeramente por nuestro Señor y lo que nuestro Señor le enseñó a él. Lo que él está escribiendo quedaría escrito por los siglos. Es la palabra de Dios. De ahí viene, la inspiración es de Dios. De eso se trata. Hacer lo contrario es negarlo. Hacer lo contrario de defender esa palabra es negar a nuestro Señor. Es avergonzarse. Es ir en contra de la iglesia. Por lo que a mí se me ocurre. No, que ahora quiero torta sin azúcar. Bueno, pero cómetela tú. Se la vas a obligar a que se la coma la gente. O sea, lo que a la persona se le ocurre, no, señor, es lo que está escrito en la palabra. Toda la iglesia de Cristo tiene un valor. Es la iglesia de Cristo. Yo no puedo dejar mi asignación. Yo no puedo hacer esto o aquello porque se me ocurrió que dice la palabra de Dios. De eso se trata. Y eso tiene un peso. Claro que sí. Y Pablo está molesto. Y está exhortando a Pedro. Y Pablo le dice en el versículo 16 del capítulo 2. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¡Wow! O sea, es su gracia. A mí me justifica Cristo, su gracia. ¿Por qué? Porque no son mis méritos. No, el pastor tiene no sé cuántos años en el Evangelio y él te puede decir 20, 30 versículos, se los sabe, los tiene ahí. Y que, no es por eso. Es la gracia de Dios en él, en todo. Ay, no, se canta como los ángeles. Gloria a Dios. Es la gracia de Dios en ese bocaguada que si no fuera por nuestro Señor, no canta. No, vale, él cantaba en el grupo de salsa del barrio. ¿Y? ¿De qué sirven tantas cosas, hermano? Si no somos salvos. Y somos salvos por su gracia. No, pero con él es aparte, porque él tiene 520 años en el Evangelio. Ya leyó la Biblia 1.000.000 de veces. No, hermanos. Y Pedro, cuando oye la exhortación de Pablo, no lo dice ahí, pero tenemos que imaginárnoslo. Pedro diría: wow, esto es lo que yo necesitaba oír, porque tengo que volverme a alinear. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Es Cristo, nuestra fe, su gracia lo que nos justifica. Mire, hermano, no nos puede influenciar a nosotros el pasado. No, yo en el pasado bebía caña y yo en vez de tomar café tomaba ron. Eso quedó atrás. De ahí te sacó Cristo, sí, de ahí me sacó. Por eso sé lo que estoy hablando. Ahora, hermano, ¿puede influenciarte tu pasado? No, en Cristo no. El pasado solamente úsalo para testificar de dónde te sacó Cristo. Cuando tengas que compararte, ok, hazlo tú mismo. Oye, yo anteriormente era tremendo loco, de ahí me sacó Cristo. Pero es por Él, por su gracia. Y Pedro, wow, esto es lo que necesitaba oír. ¿Por qué? Porque no te puede influenciar el mundo. Venga quien venga. Mira, Edgar, te vamos a dar, ¿qué me importa? Oye, nosotros tenemos que llegar hoy en día a ese nivel. Oye, tú sabes que tú así con tu cara medio loco, tú pues, no vale.
A estas alturas, hermanos, en tantas dificultades que enfrentamos, ¿te vas a dejar ganar por el mundo? ¿Te va a sacar el mundo? No vale, ya las locuras que hiciste quedaron atrás. Ya está muy grandecito para esas locuras. No, lo estoy pensando, ya. No puedes seguir en eso, hermanos. Pablo le está diciendo, pareciera, porque te amo en Cristo te exhorto. Es como que le estuviera diciendo a la iglesia. Hermanos, nosotros estamos para glorificar a Dios a través de Cristo. Cuando usted sigue a Cristo, usted glorifica a Dios. Mira lo que Pablo escribe en el versículo 10 del capítulo 1. Este es un versículo sacudón, lo llamo yo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si tratara de agradar a los hombres, no soy siervo de Cristo. ¡Ja! Bendito sea mi Señor. Hermanos, el cristiano o parte de los cristianos hoy buscan quedar bien allá y aquí. O sea, inclusive yo debo agradar a mi Señor Jesucristo por la palabra, no por lo que se me ocurre, por encima de agradar a mi esposa. Y los hijos se reúnen y llegan a una conclusión. Papá se volvió religioso y oye, hermanos, si nosotros le hiciéramos caso a todas las cosas que encontramos fuera de la palabra, yo no estuviera aquí. Porque nosotros sí debemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, claro que sí. Pero quien me determina a mí es su palabra. No hay de otra. Mi determinación está ahí. Pastor, volverse un radical, yo no sé cómo tú lo llamas. Oye, radical es el que grita un gol y se vuelve loco. A mí me ha pasado. ¿Te imaginas? Oye, contra Uruguay, ¿cómo quería yo aunque sea medio gol? Yo cantaba hasta lo que pasó desviado. Imagínate tú. Porque alguien dirá, no pasa que a usted no, sí me gusta. Me gusta más el fútbol que la comida. Pero ya hoy en día no más que el evangelio de Jesucristo. En algún momento sí. Entonces, hermanos, Pablo dice, o busco el favor de los hombres. Eso es a nivel general. Vas a cantar algo. Y voy a cantarle a los jóvenes. Lo importante es que le guste a los jóvenes, pastor. No, lo importante es que le guste a Dios. Pastor, y se canta como un loco. ¿Y tú crees que a Dios le gusta que le canten allá como el gallo Claudio? No, lo de Dios lleva preparación, lleva un entrenamiento, es para Él, es lo de mi Señor. Igual que alguien que se pare a predicar acá, no, yo conozco unos versículos, yo le doy, pastor, yo me le mido. Oye, pero ¿te metiste con Dios? No, lo que el Espíritu Santo ponga, el Espíritu Santo dice, a mí no me miren. Porque así no va a obrar. Ay, hermanos, cuánto nos falta a nosotros. Y Pablo dice, para ser siervo de nuestro Señor, yo tengo que agradarle a Él. En el siervo debe haber un temor. Y diría alguien, ¿cómo es eso, pastor? ¿Un temor en el siervo? Sí, Señor, un temor a su Señor. El temor a Dios, que es tu Señor, es querer agradarle en todo. Está por encima de todo. Me agrado al Señor. Mire, aún de los achaques, por encima de eso.
¿Sí? Se te rompió el zapato. Bueno, trata de no caminar mucho ahí cuando estés predicando. Mueve un solo pie. No, somos excusas para todo. Excusas. ¿Ah? No, hermanos. Debe haber un temor, es gustarle al Señor en lo que hacemos, todo es para Él. Ahora, es diferente al temor al hombre. El temor al hombre es miedo. Y ese miedo lleva a fallar a lo que Dios habló. Y se deja a un lado, se desprecia, se niega. Mire, cuando una persona deja lo del Señor, lo que Dios le asignó, ¿sabe qué está haciendo? No solo lo está despreciando, ¿sabe qué está haciendo? Lo está negando. Pedro ya había negado a Jesús en Mateo 26. Pedro como que le quedó una experiencia ahí en negación. Cuando alguien deja aquello que donde el Señor lo puso, lo está negando. Terrible. Desobediencia. Pedro menospreció a los gentiles por quedar bien con otros que le estaban llamando del mundo, le estaban induciendo a él cosas para sacarlo. Pedro, por quedar bien con ellos, dejó a los gentiles. Que era una iglesia joven, una iglesia que está batallando, que le abrieron las puertas, primeramente al Señor, las puertas de su corazón, pero a Pedro, él los despreció, los menospreció. Juan dice, el apóstol Juan, primera de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Qué está diciendo Juan? Y tiene que ver con esto. Juan está diciendo que el miedo a desafíos que nosotros tenemos como pueblo de Dios, hermanos, es desafío, sobre todo cuando tú estás construyendo. Lo haces por la gracia de Dios, pero hay que comprar instrumentos, hay que buscar unas cosas, hay que pagar acá, debemos crecer, cuántas cosas, cuántas luchas. Pero el miedo, a veces hasta sin darse cuenta, va a poner obstáculos en aquello que Dios te habló. Va a poner incluso obstáculos con el amor que Dios puso en ti hacia los hermanos, primeramente hacia Él. Y entonces la persona, si esto se le instala, y muchas veces por flojera espiritual, por no profundizar en la palabra, si esto se instala, te saca, te aleja, te enfría. ¿O ya venía enfriado? Usted está diciendo, pastor, que Pedro le ocurrió esto. Sí, Señor. Claro, porque cuando usted está firme en la palabra, esto no le va a ocurrir. Porque ataques recibimos todos. Ataque, oye, llegó el primo tuyo, que tenía 200 años que no lo veía. ¿Ah? Y con ese primo tú echabas broma. Y de repente el domingo, ay, el primo no se va. Y tú tienes que salir a congregarte. ¿Para dónde tú vas, pedazo loca? Voy a congregar. ¿Qué? Sí, voy a congregarme, porque yo ahora soy cristiana. No, voy a poner unas amigas, pero ya no voy. ¿Sabe? Eso es avergonzarse. Es lo que le estaba ocurriendo a Pedro con Cristo. Oye, ¿cómo volver a la circuncisión? ¿O cómo alguien volver al mundo?
Porque el mundo se disfraza de muchas formas. El mundo se disfraza de confusión. Estoy confundido. Oye, te puede confundir media hora, pero tú no vas a durar confundido semana. No. Y es lo que las tinieblas buscan para acabar con las personas. Y Pedro enfrentó esto, pero ¿de qué manera? Mal, muy flojo. Y Pedro, en el temor que a él le vino quizás por los judíos, por lo que había sido su vida judía, afectó a mucha gente. Fue tan terrible esto que hasta Bernabé también en esto. ¿Bernabé? Diría alguien por ahí. ¿Bernabé, pastor? Bernabé. ¿Sabe quién era Bernabé? Bernabé era Pinky de Pablo. Panitas, paticas. Oye, cuando a Pablo lo miraban raro los hermanos, porque Pablo era Saulo. Y cuando él llegó a Jerusalén la primera vez allá, a Pablo, Bernabé, vente conmigo, Pablo. Lo miró raro y era, dale, vente conmigo. Tú anda conmigo y tranquilo, yo te voy a presentar a varios hermanos y tranquilo. Bernabé era compañero de Pablo ahí en Antioquía. Y ahora con esta situación de Pedro también. Ay, Pablo diría, ay Dios mío, con lo que tengo que batallar aquí, ¿vale? Pero Pablo estaba firme. Su firmeza, ¿saben dónde es la firmeza de Pablo? En la palabra que recibía de lo alto. Hermanos, yo no sé si hebreo lo escribió Pablo. Parece que por la forma de escribir sí. Pero ahí hay un versículo, wow, tremendo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿qué me recomienda la palabra? Yo lo exhorto a él me exhorta a mí. ¿Cómo? En la palabra y con amor. De esa forma. No, pastor, nosotros somos la iglesia de cristal. ¿Por qué? ¿Tiene el templo de Los Ángeles? No. Porque somos como una vajilla. Si nos hace así, nos quebramos. Lamentablemente hoy es así. Usted le va a exhortar a alguien, ya, listo. Pareciera que te haga la cruz. No, hermano, no puede ser. No puede ser. Y luego lo invade la mentira. No puede ser. Y luego estamos bravos. No, hermano. Porque Cristo fue tanto por ti como por mí a la cruz. Y nosotros, si yo me pongo bravo con Él o Él conmigo, tenemos que acomodarnos ahora mismo. Porque Él debe ir al lugar donde voy yo. Y allá no puede andar la gente brava. No, Señor. Estoy bravo con Él. No, Señor. Y nuestro Señor quiere que nosotros aprendamos en su palabra y que nosotros podamos corregir lo que tengamos que corregir. El evangelio es integridad. Lo que tú hablas, tú haces. Lo que está escrito con tu ejemplo. ¿De qué sirve que yo le diga a usted un viaje de versículos aquí? Y yo lo vea a alguien. No, que lo leamos. No, hermano, no sirve. O me haga el bobo. Voy caminando así para no sirve, hermano. Quien tenga que exhortar algo, hágalo en la palabra y en amor. De eso se trata. Porque en la palabra de Dios nosotros somos formados por el amor de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Pecador, todos fallamos, hermanos. No te permitas más el engaño, no te lo permitas más. Gálatas 6:7.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos engañemos. No engañemos a otros. No permitas que venga alguien a engañarte. No, Señor. Empero el miedo le llevó a engañarse a él mismo, a engañar a otros, a negar, a seguir negando. No más. Rompe con eso. Hay que romper con eso. Unción de rompimiento. Fuera el miedo de nuestras vidas. Hermanos, todo lo que es manipulación. Hoy mucha gente se engrandece en el nombre de Dios. Líderes engrandecidos en el nombre de Dios. No es así. Grande es nuestro Señor. Yo soy su instrumento. Amén. Otros enseñan lo que la palabra no dice. Y nadie dice nada. Ay, no, porque toco manto. No, porque no se puede. No, Señor. Mira, hermanos, quien hable fuera de la palabra debe ser exhortado. ¿Por qué miedo? No, Señor. ¿A quién? Cuidado con nosotros, ser permisivo. Y alguien hable fuera de la palabra de Dios y nosotros nos callemos la boca. No, Señor. Pablo no lo hizo. ¿Te imaginas que Pablo hubiera dicho, no, llegó el apóstol de Jerusalén, lo que él dice es amén? Dios le está dando la palabra a él solo. A mí a veces me da algo, pero aquí me callo. Pablo dijo, no, yo me opongo. Delante de todos. Oh, Pablo era radical. Oye, me gusta Pablo. Delante de todos, ven acá, mire Pedro, lo que tú estás haciendo no está bien. De eso se trata, hermanos. El Evangelio de Jesucristo es la salvación. Es su Espíritu, el Espíritu Santo. Es su palabra, lo que Él habla, lo que está escrito. Es su nombre. El nombre de Jesucristo nos convoca. Venimos a este lugar porque Jesucristo nos convoca. Somos la iglesia de Jesucristo. Ahí está mi posición. Tu posición es esa. Tú eres la iglesia de Jesucristo. No estés pensando más. No, yo aquí en la casa yo oro, yo canto. Hoy yo mismo recojo la ofrenda. Saco de aquí y meto para acá. No, hermanos, la iglesia de Jesucristo se ha congregado desde que inició, desde hace más de 2000 años. ¿Vas a llegar tú con cosas que no son? Mi posición es esa. Yo soy su iglesia. El nombre de Jesús me convoca, me congrega. Y yo voy al Padre. Voy al Padre por seguir al Hijo. Jesucristo es el Señor. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. De eso se trata el Evangelio. Pedro se había extraviado, pero Dios usó a Pablo para corregirlo. Los dos, tanto Pedro como Pablo, dieron su vida por Cristo. Pablo decapitado y Pedro crucificado cabeza para abajo. Ellos dieron su vida por Cristo. Pedro fue corregido, fue exhortado y él entendió. Aprendamos de Cristo. Miremos su enseñanza. No era fácil para los apóstoles. Era una iglesia perseguida. Nosotros luchamos con nosotros mismos. Y si nosotros no identificamos esto, los egos se levantan. Hermanos, si hay veces la fragilidad, si me dicen algo, no vuelvo más. Ay, que te trae ese pastor, que la gente se le va. Y
¿O qué tendrá ese pastor? Que a veces pareciera que estuviera regañando. No, hermano, yo no quiero regañar a ninguno. Predicar la palabra nos exhorta. Y no era fácil para los apóstoles, pero ellos tienen una imagen de Cristo, no una imagen en un cuadro, una imagen en el corazón. O sea, como Cristo anduvo, ellos tenían que andar. Y entonces miramos la palabra, lo miramos a Él. Por eso Pablo escribe en la segunda carta de Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, yo en la palabra tengo un espejo donde está Cristo y Él se refleja en mí. Aún con nuestras fallas, Cristo quiere reflejarse en ti. Amén. Oye, qué poderoso. Mira, hermano, negrito, blanquito, crespito, pelón, liso, gordito, ojón, cabezón, muelón, como sea. Cristo quiere reflejarse en ti. Amén. Y en algún momento vendrá una exhortación de alguien. Y tú con un corazón humilde, corrige lo que tengas que corregir. Aleluya. Todo es por la palabra. Ahí está nuestra unanimidad. Ahí está nuestra posición. Tu posición es Cristo, su palabra, su espíritu, su nombre. El Espíritu Santo nos ayuda en esto, pero dejémosle que Él haga en nosotros. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. Dios quiere ministrar a nuestra vida, pero tú tienes que dejar que Él te ministre. Hermanos, no hay otra opción fuera de Cristo. No se puede. No se puede. Y no es un evangelio light. No es un evangelio que se le ocurrió a fulanito. No, es lo que está escrito en la palabra. Tú lo aprendes, lo enseñas, tú lo defiendes. De eso se trata.